Bueno, buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito a la Secretaría Ejecutiva se sirva pasar lista de asistencia. Como lo solicita la comisionada Leida López Arrasate, en funciones de presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Hay quórum, comisionada Leida López Arrasate, en funciones de presidente, con la asistencia de 2 comisionados que integran este pleno. Invito a todos los presentes a ponernos de pie. Siendo las 14 horas con 8 minutos del día 13 de abril, declaro formalmente abierta la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública. Pueden sentarse. Gracias. Solicito a la Secretaria Ejecutiva de lectura al orden del día. Con gusto, comisionada. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida en su caso. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de abril de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/196/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/199/2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/202/2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/211/2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Gracias. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/128/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/131/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/185/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/188/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/197/2018, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI/200/2018, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Gracias. 8. Asuntos generales y 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionada. Solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a consideración de este órgano garante el orden del día que acaba de dar cuenta. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad. En el punto 4 del orden del día se refiere a la lectura de la correspondencia recibida por este pleno. En virtud de no haberse registrado ninguna correspondencia, se da por deshogada este punto del orden del día.
De igual forma, en el desahogo del punto 5, se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la sesión, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de abril del presente año, misma que fueron circuladas previamente a las ponencias, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva, en votación económica, someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de la dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado la comisionada Leida López Arrasate en funciones de presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionada Leida López Arrasate, en funciones de presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de abril del presente año por unanimidad. Para desahogar el punto 6 del orden del día, que se refiere a los proyectos de resolución, se le concede el uso de la voz a la honorable comisionada Teresa Luna Posada para dar cuenta de sus propuestas sometidas a este Pleno. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Presento al Pleno los proyectos de resolución elaborados en la ponencia a mi cargo, mismos que fueron turnados a sus oficinas, y después de haber escuchado sus comentarios y observaciones sobre ellos, presento el proyecto final de cada uno. El primer proyecto que presento a la consideración del Pleno es el identificado con el número 196/2018. Este recurso fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, a quien se le requirió lo siguiente: copia en versión electrónica y legibles de las facturas que amparan el uso de recursos destinados para la compra de equipos y materiales, lo anterior del año 2012 al año 2018. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de prevención al que adjuntó a su vez el oficio asignado por el director de administración, quien precisó que la pregunta no era clara. Indicó que precisamente las facturas no ampara el uso de recursos y por lo tanto se requería el particular que atendiera la petición. La Unidad de Transparencia elaboró este acuerdo de prevención y al momento de notificarlo no lo notificó de manera correcta, toda vez que lo hizo como una respuesta terminal. ¿Y esto qué significa? Que no permitió el acceso al particular para que atendiera la petición, una respuesta terminal definitiva, e impidió precisamente la comparecencia del particular. En ese sentido, el particular interpuso recurso de revisión señalando que se le negó la información requerida. Procedimos a realizar el análisis de este recurso y advertimos que efectivamente le asistió la razón al particular, se le restringió el derecho de acceso a la información, toda vez que del reporte emitido del sistema Infomex Tabasco, con claridad se pudo apreciar que la respuesta que otorgó el sujeto obligado lo hizo como una respuesta conclusiva, es decir, que cerraba el paso y no permitió al particular poder tener acceso a hacer alguna aclaración. Por esa razón, pues interpuso recurso contra el acuerdo de prevención, que si bien no es una causal de procedencia para admisión de recurso, en este caso se actualiza la hipótesis de que se le negó la información precisamente por no haber tenido la oportunidad de aclarar el pedimento que le hizo a su vez el sujeto obligado. Procedimos a analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado y advertimos en primer lugar un estudio la naturaleza de la información. En este pleno se han resuelto una serie de recursos en el sentido que debe entenderse por factura, que debe entenderse qué requisitos la contienen, y así tenemos que una factura es un comprobante fiscal que, de acuerdo con el artículo 29, inciso A del Código Fiscal de la Federación, tiene que reunir una serie de requisitos para ser considerado como un comprobante fiscal. Y dentro de esta clasificación de comprobantes se encuentra también una factura, pues un recibo de honorarios, etcétera, pero en el caso que nos ocupa, la factura, de acuerdo al Código Fiscal, es un comprobante fiscal. También sabemos que a través de una factura se adquieren diversos servicios, se adquieren bienes, y si se utiliza recurso público, evidentemente es un documento que permite advertir que se trata de un documento que se puede acreditar la erogación de recursos públicos.
En ese sentido, era evidente que la prevención que formuló el sujeto obligado no tiene sustento jurídico. La pregunta, el requerimiento fue formulado de manera clara y precisa, no ameritaba prevención alguna. En cuanto a la sustancia del asunto, también advertimos que existe un manual de normas presupuestarias. En ese manual de normas presupuestarias, otro punto de la prevención fue que no se precisó a qué equipos y materiales se refería el particular. De acuerdo al manual de normas presupuestarias, existe todo un catálogo de conceptos mediante los cuales se pueden erogar recursos, precisamente con la finalidad de cumplir de mejor manera las atribuciones que cada ente tenga bajo su responsabilidad. Y así encontramos que existe una serie de conceptos que se aluden a equipos y a materiales. Si la pregunta del particular va enfocado a conocer facturas de materiales y equipos y no hizo precisión específica, entonces, ¿qué se debe interpretar? En una interpretación máxima del concepto garantista del acceso a la información, pues todas las compras que estén relacionadas precisamente con equipos y con materiales, de todas las partidas que estén relacionadas con este concepto. Y así tenemos que dentro de estas partidas encontramos, déjeme que le para mayor claridad, hay varios conceptos, varios capítulos. Tenemos el capítulo 4000, aquí está, perdón. El capítulo 2000 precisamente alude al concepto materiales y suministros, dentro de los que se encuentran materiales útiles y equipos menores de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales estadístico y geográfico, en fin, son ocho conceptos mediante los cuales se pudo haber adquirido algo. También tenemos el capítulo 5000 que se refiere a bienes muebles, inmuebles e intangibles y aluda al capítulo 5100, mobiliario y equipo de administración, 5200, mobiliario y equipo educacional y recreativo, etcétera. ¿Qué debe haber hecho el sujeto obligado? Realizar una búsqueda de la información con base al catálogo que está previsto en el manual de normas presupuestarias y precisar cuáles son las facturas que están vinculadas con materiales y equipos y habérsela proporcionado al particular, lógicamente siguiendo el procedimiento de clasificación en caso de que contuviera algún dato restrictivo, como puede ser de naturaleza confidencial o reservada, siguiendo para ello las directrices que marca nuestra norma legal. O en su defecto, si en el periodo requerido no se realizó compra alguna bajo estas partidas, pues también debió haberlo pronunciado sin necesidad de haber convocado al comité de transparencia. Pero como no se hizo, evidentemente se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá observar a efectos de dar cumplimiento a este requerimiento de información. En el recurso 199/2018 se le solicitó al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco, otro dato de facturas, copia de todas las facturas de compras realizadas en el mes de enero de 2018. Bien, igual facturas, comprobante fiscal, que en su contenido puede coexistir datos públicos, pero también datos de naturaleza restrictiva, como pueden ser los datos relativos al RFC de una persona física, si se trata de un proveedor físico, o también datos de bancarios, claves bancarias o números de cuentas bancarias, que deben ser restringidos también a la difusión pública. Bien, el sujeto obligado notificó un acuerdo de disponibilidad y el particular se inconformó en contra de esa determinación. Cabe señalar que el acuerdo de disponibilidad se adjuntaron dos informes de respuestas. Uno, asignado por el director de administración, quien señaló que esa dirección no cuenta con los datos del estado que guardan las facturas porque le compete a otra dirección. La dirección de finanzas señaló por su parte lo siguiente, que a la fecha las facturas que requiere el particular se encuentran en trámite, ya que de acuerdo al artículo 65, fracción sexta, párrafo quinto de nuestra Constitución Política Tabasqueña, señala que se deberá enviar la información comprobatoria al OSFE para la fiscalización de la cuenta pública mensual y por esa razón no posee en su archivo la información requerida. Analizamos esta respuesta emitida por el director de finanzas y lógicamente procedimos a analizar el artículo que invocó el sujeto obligado y advertimos diferencias con la transcripción del artículo. Efectivamente, el artículo 65, fracción sexta, alude a la obligación que tiene el municipio de rendir esta cuenta pública, pero señala que lo siguiente, la cuenta pública de los ayuntamientos o consejos municipales
Se analizará, fiscalizará y calificará anualmente por el Congreso del Estado. Para tal efecto, aquellos se entregarán a este mensualmente a través del órgano superior de fiscalización dentro del mes siguiente respectivo los informes que contengan el avance financiero y presupuestal. No alude a documentación comprobatoria o documentación soporte, solamente alude a informes financieros. Esta disposición de nuestra Constitución tabasqueña se robustece con lo señalado en el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que expresamente en ese sentido dispone lo siguiente: los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Y estos informes son los que deberán entregar al órgano fiscalizador. Como se puede advertir, no alude a información comprobatoria. En ese sentido, es factible que el sujeto obligado tenga bajo su posesión estos archivos, estas facturas que pidió el particular. Y por esa razón, la determinación emitida no fue lo más idóneo. Se revoca la actuación para que se realice la búsqueda al interior del sujeto obligado, se analice la naturaleza de la información conforme al capítulo correspondiente emitido en este fallo y se atienda adecuadamente la pretensión informativa del particular. En el recurso 202-2018 se le solicitó al municipio de Nacajuca, Tabasco, copia en versión electrónica y en formato legible de las facturas de compra de vehículos por ese ayuntamiento durante los años 16, 17 y 18. Nuevamente facturas, o sea, el tema de moda ahorita son las facturas, por 3 años. El municipio de Nacajuca emitió un acuerdo de disponibilidad en el que hizo saber al particular que respecto al año 2016 existen 6 facturas de compra de vehículos, 2 entregó de manera íntegra y las 4 restantes testadas, totalmente testadas. En el año 17 se tienen 3 facturas de adquisición de vehículos y las 3 tienen naturaleza de estar restringidas, reservadas totalmente. Y por lo que hace al 2018, a la fecha de presentación de la solicitud, no se había adquirido vehículo alguno. Es la respuesta otorgada por el sujeto obligado. El particular se inconformó porque consideró que se le negó la información solicitada al testar en exceso toda la información que se le proporcionó. Bien, al igual que en los asuntos anteriores, se analizó que es una factura, se analizó que es un comprobante fiscal, que pueden coexistir datos, y en ese sentido el estudio realizado concluye en que las facturas son documentos parcialmente públicos, porque tienen datos que deben ser abiertos al escrutinio público, pero también contiene información de naturaleza confidencial o reservada. Máxime que en materia vehicular, los números de serie, el número de motor y el clave vehicular son datos únicos y que la difusión de los mismos pudieran ser utilizados para legitimar vehículos robados. Y en ese sentido, es información que debe ser restringida a través de la causal de reserva que está descrita en el artículo 121, fracción 16 de nuestra ley tabasqueña. Bien, entonces, partimos de la base que facturas vehiculares son de naturaleza parcialmente pública. Respecto al procedimiento adoptado por el sujeto obligado, inicialmente, como les comentaba, entregó 2 facturas de 2016 y señaló que las 7, en total son 9, y las 7 restantes estaban reservadas. Para tal efecto, adjuntó un acuerdo de reserva que alude a otro folio de solicitud, en donde reservó el Comité de Transparencia esta difusión de información. Analizamos ese acuerdo de reserva y resulta que lo que se está reservando no incluye a los vehículos. Por lo tanto, ese acuerdo de reserva no es suficiente para restringir esta información. Durante la sustanciación del recurso, compareció el sujeto obligado y emitió una nueva actuación al que adjuntó un nuevo acuerdo de reserva, que precisamente alude a los vehículos del municipio. Y en este acuerdo de reserva y el acta del comité, se señala que se debe restringir la información por ser reservada con base en la fracción primera del artículo 121,
que al analizarlo, esta ponencia a mi cargo advirtió que no emitió algún pronunciamiento tendente a decir por qué se actualizaba en autos esta causal, sobre todo conforme lo mandata los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. Además, el acuerdo de reserva que se aportó fue suscrito de manera unilateral por el titular de la Unidad de Transparencia y no por su comité. Y como hemos dicho en sesiones anteriores, nuestra norma es clara y precisa al señalar que la autoridad competente al interior de un sujeto obligado para realizar el procedimiento de clasificación de información es el Comité de Transparencia y no el titular. Entonces, al no observarse elemento alguno para clasificarlo con base en la causal primera y al haberse emitido el acuerdo de reserva de manera unilateral por el titular, se revoca la determinación del sujeto obligado. Y aquí en el proyecto se le hace saber una ponderación de lo que debe realizar el comité para restringir la información. Efectivamente, hemos dicho datos vehiculares es información reservada. Datos de particulares como pueden ser del vendedor, si se tratara de persona física o de persona moral, en el caso que venga alguna clave, deben ser restringidos bajo la modalidad de confidencialidad y por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado. Y por último, en el recurso 211 se le pidió al municipio de Centro las solicitudes de licencias temporales y definitivas de un ex servidor público y las respuestas que le hubieran sido otorgadas. El sujeto obligado atendió el pedimento y pide 3 documentos el particular, solicitudes de licencia, las actas de cabildo y la respuesta otorgada. El sujeto obligado entregó los 2 primeros documentos, licencias, y entregó las actas de cabildo, pero no hizo pronunciamiento alguno de las respuestas otorgadas. Durante la substanciación, en su informe de pruebas y alegatos, el sujeto obligado hizo una explicación muy clara, muy precisa del por qué no se entregan respuestas, pero este oficio no se le hizo al conocimiento al particular. Por lo tanto, la información otorgada está incompleta y por ello se modifica para efecto de que se entregue ese oficio de respuesta al particular y de esa manera tener por validado la atención al requerimiento de información. Y, comisionada presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Correcto. Solicito a la secretaria ejecutiva que, en base a lo expuesto por la comisionada Teresa Luna Posada, someta a consideración de este pleno los proyectos presentados. Se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, que es el 7º, me permito dar cuenta de los proyectos elaborados en mi ponencia de la siguiente manera. Recurso de revisión 128 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas se revoca. Recurso de revisión 131 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas se revoca. Recurso de revisión 185 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero se revoca. El 188 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero se revoca. El 197 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. Y el 200 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 197 en contra de la Secretaría de Salud. Aquí solicitan copia en versión electrónica y legible de las facturas que amparen el uso de recursos destinados para la compra de equipos y materiales, lo anterior de los años 2012 al 2018. En respuesta, la Unidad de Transparencia emite un acuerdo de prevención. Evidentemente, pues, es un acuerdo que era innecesario, toda vez que es muy claro que era la documentación que estaba pidiendo. Pero además dice que la factura no es un documento que ampare el uso de recursos. Evidentemente es contrario a derecho, porque precisamente en la expresión máxima que tiene el ejercicio público, que son las cuentas públicas y en el proceso de rendición de cuenta, precisamente son las facturas el documento que viene a avalar el ejercicio de cada peso. Y la expresión documental es que son el soporte del ejercicio público del dinero. De manera tal que, bueno, de entrada,
fue una prevención innecesaria, pero además también resulta aquí que en el proceso que se sustancia este recurso, pues ellos no presentan ninguna información adicional que le pueda pues permitir al ciudadano tener la información solicitada, y bueno, entendemos que los años con los que se trata pudiera incluso declararse inexistencia de un periodo, porque nada más pues abarca un buen término de tiempo. 2012, sí. Y aparte, por lo que ya se ha explicado aquí, cuando se trata de factura, es un documento que confluyen tanto datos de carácter público como de carácter personal, y evidentemente el Comité de Transparencia tiene que hacer la clasificación que el derecho corresponde. Por lo tanto, en este sentido, el procedimiento de este proyecto es un revoca para la Secretaría de Salud. Y el otro recurso de revisión es en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Aquí pidieron el listado nominal del mes de enero del 2018. Efectivamente, hay un acuerdo de disponibilidad y lo que ellos hacen es un documento a modo, en donde de ninguna manera pues es exactamente la nómina, pero además en la nómina también tenemos que confluyen información de carácter público, como pueden ser los sueldos, las prestaciones, pero también están las deducciones, que vienen a ser parte del patrimonio inherente al servidor público y tiene la característica de ser confidencial. Aquí, evidentemente, pues el Comité de Transparencia tendría que darse la versión pública de la nómina, y situación que no ocurrió. Por otro lado, se da información que tiene que ver con los servidores públicos dedicados a la seguridad. Ellos hacen ahí un esbozo de lo que pudiera ser una reserva de información. Sin embargo, no acreditan la prueba de daño, de manera tal que resulta infundado este acuerdo y se revoca en ese sentido. Con esto doy por concluido los asuntos a mi ponencia y pido a la Secretaría Ejecutiva que someta a consideración los proyectos anteriormente presentados. Desde luego. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada en funciones de presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados por unanimidad. Gracias. Para concluir en los puntos del orden del día, tratándose de una sesión de carácter ordinaria, pues sería el punto de asuntos generales. Comisionada, si quiere hacer el uso de la voz. Sí, nada más quiero hacer un pronunciamiento, comisionada. Con todo gusto, comisionada. Gracias. Como podemos advertir, en esta sesión la mayoría de los recursos versó sobre acceso a facturas. También advertimos que se hizo prevenciones sin ponderar que las peticiones son claras. Entonces aquí mi pronunciamiento va en el tenor de que es imperativo que los titulares de las unidades analicen, lean con detenimiento cuál es el pedimento informativo. Hay pedimientos que sí permiten la prevención porque no es claro qué es lo que requieren. Un ejemplo podría ser, quiero saber cuánto gana un enlace de Tenosique. ¿Enlace de qué? Hay enlaces administrativos, enlaces de transparencia, enlaces del comité de compras. ¿A qué enlace se refiere? Entonces, en ese sentido, sí es válido hacer una prevención. Pero si están pidiendo facturas que amparen el uso de compra de equipos y materiales, esa información la petición es clara, no amerita una prevención. Entonces aquí el exhorto es que los titulares de las unidades analicen. Puede ser que en el enlace de transparencia que ellos tengan no comprendan la petición, y esa va a ser la función del titular de la unidad, explicarles, mira, se refiere a tal punto. Y luego, después de que venga la respuesta, analizarla, y si no satisface, ellos a su consideración no satisface, nuevamente requerir la información, porque no se debe perder de vista que de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Transparencia, los responsables de la atención de una solicitud de información al interior de un sujeto obligado es el titular de la unidad de transparencia. Tiene responsabilidades, tiene atribuciones muy claras, muy precisas, y esa es una de ellas. Verificar que la atención que se proporciona en una solicitud sea la adecuada. Ese sería el exhorto. Gracias, comisionada.
Bien, pues concluyéndose el orden del día, les pido ponerse de pie. Siendo las 14:35, damos por clausurado la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se da cita para la próxima sesión, que será el viernes 20 de abril a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y buen provecho. Gracias.